Hola a todos, esto es Descárgate el Podcast. Hola a todos, espero que estén muy bien. Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo en esta segunda temporada de Descárgate el Podcast. Y hoy les quiero presentar la serie de entrevistas que he estado preparando durante los últimos meses. Una saga que la idea es entrevistar a mujeres pulentas, así es, donde vamos a conocer un poco más de estas personas que nos han acompañado en estas entrevistas que he preparado para ustedes y espero que les gusten. Son mujeres geniales que hemos tenido invitadas y que agradezco mucho que hayan aceptado participar en el podcast. Así que nada, no quiero presentarlas más allá. Vamos a comenzar con el primer capítulo de Pulentas. Y dejo con ustedes a nuestra nueva invitada. Hola a todos, espero que estén muy bien. Quiero darle la bienvenida a un nuevo capítulo de Descárgate el Podcast. Y hoy estamos de visita aquí muy bien recibidos por una gran amiga en su casa. Nos acogió en su casa con un rico tecito, está exquisito. Y estamos aquí para hablar de una excelente mujer, a mí me encanta, así que yo voy aquí a dar el pie y yo solo voy a decir su nombre porque quiero que se presente ella. Estábamos recién comentando este tema y quiero que se presente ella, así que con ustedes dejo a Cintia González. Hola, hola a todos. Igual presentarme es como difícil. Yo creo que una tiene que situarse cuando se presenta y yo vengo de un contexto de exclusión social. Eso yo creo que es mi primer lugar de donde yo me sitúo para hablar, y creo que todas las personas deberían decir de dónde vienen, sí, porque ¿no? Si no, como que queda una cosa un poco como un misterio que encubre o podría encubrir como desigualdades, sí, o abusos de poder. Entonces yo provengo de ahí. Me gusta mucho bailar, moverme, el cuerpito o la cuerpita. Bueno, de ahí nos conocemos. De ahí nos conocemos, de hecho. Esa es nuestra identidad. Y soy mamá de una niña, de una adulta de 19 años. Cuesta esa parte, sí. Lo vamos a conversar después, pero sí. Wow. Sí, y vivo con Tigre, que acaba de pasar por aquí. Sí, si un escuchan gatito. A un gatito exquisito, es Tigre. Se llama Tigre. Hola, Tigre. Sí. Y este es un gatiarcado. Esta familia, tú estás aquí en un gatiarcado. Wow. Ni matriarcado ni patriarcado, es un gatiarcado. Concepto. Sí. Es su sabiduría. De ahí nos movemos. Ay, sí, excelente, me encantó. Y me encanta que te ubiques en ese contexto, porque es un poco, siento que es lo que da el pie para cómo llegas a los temas que nosotros hemos conversado antes y que nacen de por qué estamos aquí conversando en el podcast. Me acuerdo, hace una semana que fue cuando tomamos la decisión de conversar y de citarnos, estábamos hablando de derechos del niño, pero un poco, ¿cómo llegas a esta parte de los derechos? ¿Cómo llegas a trabajar con ellos, a estudiarlos? Y si tu concepto si tu base de exclusión social te influyó en esto. ¿Cómo crees que pasó? Cuéntanos un poco de eso. Sí. Sí, igual como yo siento que haber vivido experiencia de, como uno le quiera llamar, pobreza, exclusión social, marginalidad, flaiterío, como le queramos poner, siento que te da una posibilidad de haber vivido como en la carne, en el cuerpo, ciertas experiencias de indignidad. Y por lo tanto, cuando los derechos humanos aparecen en mi vida, yo entiendo perfectamente lo que significa hacer un tránsito de indignidad a dignificación. ¿Cachai? Porque en el fondo el abuso de poder en esos contextos está presente siempre.
La única diferencia o lo único que se puede hacer es vivir esas experiencias de abuso de poder con dignidad. O, lamentablemente, cuando una no tiene ese conocimiento, las vive sin dignidad. No hay más. Pero eso hace mucho. Y eso yo creo que es una contribución fundamental de los derechos humanos y específicamente los derechos del niño y la niña, que en el fondo ahí es como poner un zoom hacia esa experiencia de vida. Y bueno, yo llego ahí, claro, yo nazco en la comuna del Bosque, no en el Bosque Norte, en el Bosque Sur. En la preciada comuna del Bosque, ahí en Gran Avenida. Cerca de La Pintana, claro. ahí cerca de San Ramón, por esos lados. Y mi infancia y la vinculación que yo tuve con mis cuidadores y mis cuidadoras tuvo cosas muy duras y muy interesantes también. Yo creo que lo duro tuvo que ver como con la pobreza misma y lo estructural de vulneración de derechos, si hablamos como en esa sintonía del derecho. Uh-huh. Y también la vulneración de la institución familia, que también la familia no es una institución democrática, uno no la elige, entonces es compleja. Pero también en ese marco yo también viví muchas experiencias muy, muy interesantes. La propia autonomía, que yo ahora la leo el abandono de repente de mi madre, como una maravillosa autonomía para poder yo misma sostenerme y poder decidir hacer cosas en mi vida, ¿cachai? Y por lo mismo también, hablando como de feminismo, creo que cuando una no es regalona del patriarcado, no ha vivido en contextos de riqueza material o de una posición que te permite como acceder a las migajas del patriarcado, creo que es más fácil los procesos de liberación. Y creo que eso me tocó a mí, que era como Juanita Tres Cocos, ¿cachai? Como subiéndome a los árboles, ¿cachai? Como jugando al pillarse, corriendo un poco más fuerte que los hombres, ¿cachai? Jugando ahí a la escondida y como por mí, por todos mis compañeros, ¿cachai? Como que todo eso, bañándome en el grifo con traje de baño, ¿cachai? Todas esas cosas hicieron que yo tuviera una fuerza que en general no está esa fuerza muy como adjudicada o validada o legitimada en las mujeres, ¿cachai? El subirte arriba de los árboles, el hacer ese tipo de cosas un poco más bruscas, pero cuando vives en pobreza, muchas de las cosas como finas no ocurren. Entonces el cuerpo está dispuesto de otra forma y creo que ahí eso hay que investigarlo, pienso yo, ¿cachai? Que tanto la intersección de clase también hace que hayan ciertas libertades en el cuerpo que tú no tienes en los espacios o tienes muy disminuida en otros espacios, donde las madres muchas veces son mucho más castradoras o son mucho más disciplinadoras de los cuerpos de las niñas y es como vístase de rosado, usted juegue a cositas de niña, usted no corra tanto, usted no se ensucie, toda esa disciplina yo no la viví. Yo salía a jugar, yo andaba con los pies todos piñiñentos y tenía mucha libertad y siempre la tuve. Entonces, para mí no, como no está esa sobreprotección de mi madre, de tener que decirme todo lo que tengo que hacer, tampoco está esta contención tan fuerte, que eso también es una cosa que hay que aprender a sobrellevarla. Claro. Pero yo agradezco lo otro, ¿cachai? Que siempre se ve como muy negativo, pero para mí fue súper positivo vivir esa experiencia. Y desde ahí yo creo que hubo dos factores que fueron instancias de movilización para mí. Uno, mi abuelo, que tocaba violín y le gustaba leer mucho. Entonces yo, en toda esa pobreza, indigencia en realidad, lo que al final tuve que ir aprendiendo fue lo que él me podía entregar, porque mi familia igual no era tan protectora. Entonces, claro, yo estaba pasada puro con mi abuelo. Y mi abuelo tocaba violín, por ejemplo, entonces yo a los 5 años aprendí a tocar violín con él. Yo todas las noches me encerraba de 8 a 9 antes de las noticias que veía mi abuelito a tocar violín. Entonces eso
¿cachai? Que es como muy paradójico, porque está en una población en dictadura, donde se cortaba la luz, donde no entendía muy bien lo que estaba pasando, que éramos un poco de izquierda, pero nadie hablaba de Víctor Jara ni ninguna de esas cosas. Y a la vez yo estaba aprendiendo a tocar violín y estaba conociendo la música clásica, a Bach, a Strauss, y o sea, como que es una cosa muy difícil, ¿cachai? Como de cómo ahí, como qué identidad tengo, ¿cachai? Un poco esa es la pregunta. Y ese es un factor importantísimo, mi abuelo. Y el segundo factor importante es que tuve la suerte, porque todo esto es mucha suerte, que a los 9 años llegaron unas personas alemanas a mi población a vivir. Unas alemanas más comunistas que la cresta. Una se casó con un chileno y una trabajaba en la Sinfónica de las Chile, la otra en la Filarmónica de las Chile, eran locas sequísimas, y ellas decidieron hacer un centro cultural artístico en la población, donde para tocar flauta te cobraban 300 pesos y para tocar piano, violín, cello te cobraban 1 luca. Eso así empezó. Wow. Entonces yo igual podía pagar 300 pesos, aunque era pobre. Y entonces te daban las partituras, enseñaron a tocar por partitura, o sea, musicalidad, bueno, todo ese tema. Y yo estuve ahí como 3 o 4 años, pero no solo eso, o sea, la música era muy importante en términos de apertura cultural, pero tenía ahí como imágenes así como de esas fotos de Estados Unidos, como de ese loco que dice tú, ¿no? Así como la wea militar. ¿Ya? O tenía ahí fotos de Patricio Mann, entonces como que era un descubrir algo, era estar en una cosa un poco valiente, donde además, oye, el techo hay que hacerlo ya, que vengan todas las familias y hagamos el techo, una cosa muy comunitaria y a la vez muy potente en términos musicales, y hacían conciertos una vez al mes, entonces la familia iba a ver a los niños y las niñas de la población a su concierto, y salíamos también de giras, por ejemplo, a las otras poblaciones, y las viejas estaban terrible comunistas, entonces eran así, ni agnósticas, ateas totales, pero íbamos a tocar a todas las iglesias, porque en ese tiempo, en dictadura, la iglesia tenía un lugar popular y en cercanía con la gente, como, no sé, muy muy importante. O sea, entonces, lo que hacía la vicaría, perdón la interrupción, lo que hacía la vicaría de la solidaridad, cómo los apoyaba a la gente de izquierda en torno a dictadura. Y en la práctica concreta de la población, la iglesia significaba la olla común, ¿cachai? O sea, había como también un espacio muy comunitario en las iglesias. Entonces nosotros íbamos a la iglesia a tocar música clásica. Cáchate el rollo. ¡Qué loco! De hecho, claro, también íbamos a conciertos, cosas como muy 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 de apertura. Entonces yo tenía como esta vida poblacional de que mi mamá, que no había libros en mi casa, que mi mamá lo que más leía eran las Corinthians, pues se las leía todas, pero eso era lo más cultural que había en mi casa. Mi papá llegó a quinto básico, ¿cachai? Entonces no había nada más que eso, pero sin embargo estaba todo esto otro que estaba pasando en mi vida de apertura. Entonces, como había un tema muy político ahí, y además estuvo toda esta otra sensibilidad, claro, yo cuando empiezo como a crecer y todo, sentía que tenía que hacer algo, ¿cachai? Hacer alguna cosa. Recuerdo que el trabajo social llega como de manera no tan consciente. Yo quería estudiar psicología al principio, como más la mente, ¿cachai? Pero encuentro bacán que haya tenido la posibilidad de llegar al trabajo social, porque me gustaba que como en la universidad dijeran que el trabajo social era para cambiar el mundo, para transformarlo, corta, nada que aquí, que allá, que acá, no. Y eso era una premisa. Entonces eso estuvo, yo creo que súper potente para mí, llegar a esa profesión y no a otra que podía estar un poquito más ligada a elementos más teóricos, más abstractos y no con tanta claridad política, ¿cachai? Entonces yo recuerdo cuando entré a trabajo social, bueno, antes de entrar, mi mamá se puso a trabajar de noche haciendo aseo. Trabajaba así de turnos de mierda, le pagaban una cagada de plata para pagarme mi preuniversitario, porque yo estudié en un colegio técnico profesional como secretaria ejecutiva en computación. Entonces, como yo tenía estos planes de estudiar en la universidad, mi mamá fue muy generosa de creerme un poco, porque nadie en mi familia había ido a la universidad,
y de hacer este aporte, ¿cachai? De trabajar tanto para pagarme, para financiarme ese preuniversitario, porque como no había tenido ni química, física, ni una de esas cosas, yo tenía muy pocos elementos para poder dar una prueba de actitud académica. Entonces, di la prueba ya y pude entrar a trabajo social. Y yo recuerdo cuando yo iba a entrar, le digo a mi mami, oye mamá, ¿qué pasa si a mí no me dan todo el crédito, las becas? Y ella me dice, no estudiáis, pues, si tú no deberías estar estudiando, tú deberías estar trabajando. Y igual tenía toda la razón. Era como una porfía, ¿cachai? Era como una weá desubicada. Así, querer estudiar en la universidad. Unir contra la corriente. Una cosa completamente salía como de lo que se tenía que hacer. Ahí, éticamente hablando incluso, ¿cachai? O sea, nos estábamos cagando de hambre. Y yo quería ir a la universidad, pues, ¿cachai? Entonces, recuerdo que cuando ella me dice eso, yo caí como en la realidad y dije, ya, bacán, yo tengo que trabajar, pues. Yo no de hecho mi mamá cuando yo trabajaba, recuerdo en un persa de 9 de la mañana a 11 de la noche, todos los fines de semana, me pagaban 5 lucas diario. Y me descontaban el almuerzo. Wow. Yo recuerdo que mi mami así como que me prestaba plata porque no me alcanzaba, entonces me prestaba 100 pesos, que en ese tiempo costaba la micro para irme, y después al fin de mes me decía, ay, la gambita, devuélvemela. Entonces esa era la precariedad, o sea, no me podían dar 100 pesos, los 100 pesos que me daban yo los tenía que devolver. Entonces también ahí hay otro elemento que para mí es como extraño, que muchas veces yo escucho a la gente que dice, no, yo le digo todo a mis padres me dieron todo lo que soy, la verdad, y bacán, qué bueno esas personas que eso pasa, porque eso debería ser lo normal, entre comillas, y yo también con mi hija quisiera hacer eso, pero en mi caso yo les debo la vida a mis padres y que me criaran, eso bacán, pero la universidad y eso, yo no le debo nada a mis padres, porque todo me lo financié yo. Y lo que no me lo financiaba, me lo financiaron de becas, de créditos, de todo eso, que al final estudié con beca. Entonces, como que eso también es complejo porque muchas veces, claro, la gente, yo tengo una experiencia distinta con mis padres, ¿cachai? Sí. Yo como que agradezco otras cosas. Pero también veo, claro, gente que de repente está mucho tiempo como con mucha dependencia con los padres económica y eso, y a mí me cuesta un poco ese tema, porque yo digo, oye, esta gente, weón, ¿cómo está así? Ya sale de ahí. ¿Cómo no vive su vida, weón? Ándate, loco, como, ¿cachai? Y también exagero un poco, hasta con mi hija de repente me pasa así como, a ver, ya, un límite, porque mi vida es distinta a la que ella vivió, ¿cachai? Y ahí es un poco difícil porque una también se referencia bastante con el resto de lo único que tiene, que es su experiencia, ¿cachai? Claro, es difícil, o sea, si tú tienes un contexto, tienes una historia, y es difícil ser empático, que al final es eso, digamos. Claro, entonces, como... pero claro, como yo creo que a través de mi hija he podido como comprender mejor algunas cosas y no también sentir que todo tiene que ser a través de el sufrimiento o el esfuerzo tan grande, ¿cachai? Que se tiene que hacer. Como que también mi trabajo ha estado orientado a liberarme un poco de eso, últimamente, sobre todo. ¿Cachai? Es un trabajo personal importante. Claro. Y bueno, y así llegué a trabajo social, pues, así llegué a ese tema, y de ahí... yo creo que a partir, perdón, solo para terminar, a partir como de que quedé embarazada, bueno, esa mala onda va encima, que embarazada, bueno, lo veo que voy a pasar. Pobre, embarazada, bueno, negrita, todo mal. A los 19 años. Entonces, la tuve a los 20, en mi inicio de segundo año de universidad. Y claro, yo creo que la crianza marca también como mi disciplinamiento aún más así férreo de tener que terminar de estudiar a los 5 años, de sentir que no me tenía que echar ni un ramo, y también de indagar sobre el estudio de la niñez. Yo había llegado antes a prácticas y eso en donde yo estudié, pero ahí llegué como desde la experiencia personal, como un poco Piaget, pero más actual, ¿cachai? Menos así como estructurado y tan patriarcal y tan adultocéntrico. Sí. Ese es un tema que tenemos que hablar. Me encanta. Oye, pero espera, un poco retrocediendo, ¿cómo se llama?
comentabas que llegaron estas personas, estas chicas alemanas, estas mujeres alemanas, perdón, tengo esa afán de decir chicas, sí. Siento que un poco también ellas fueron como, viste, a dos figuras femeninas fuertes, independientes, y te mostraron un camino, de cierta forma, esa independencia que tenían ellas al llegar allá. Yo siento que mi fuerza aparece como en contraposición de la debilidad de mi mamá. Ya. Yo siento que más mi fuerza aparece como una compensación, o ahora diríamos en lenguaje de psicología como que fui una niña parentalizada. Ya, explícame ese concepto. La parentalización, en el fondo, que tú cumples roles parentales, roles de madre, entonces como mi mamá, por su propia historia también, no podía, y además por la pobreza, que te ponís depresiva si no tenís para comer, que eso es una cosa estructural, ella le costaba mucho como organizar la vida, estructurar la vida, tener planes a futuro, no se podía, si tenía que tener plan si comía ese día o no. Claro, eso te estáis preocupando. No, estáis siempre en el presente y una cosa como mucha incertidumbre. Entonces como que yo desde ahí, como en esa contraposición, siento que me armé de mucha fuerza. De hecho, cuando llegaron las alemanas, yo estaba en ese tiempo, a mí me gustaba hacer todas las cosas que podía, me metía en todas las cuestiones. Entonces, en el colegio había un taller de guitarra, yo estaba en cuarto básico. Entonces terminamos el taller de guitarra y el profe me dice, oye Cintia, ¿tú cachaste que llegaron a alemanas a la población donde estás y tú? Ay, yo, ¿en serio? Sí, no, son esas las mamás de la Tamara alemana, que era una niña que le decíamos la Tamara alemana. Que estaba ahí en la escuela, en el colegio. Ya, iban a una escuela pues, de música. Y yo, ¿en serio? Sí, pues no, y te queda súper cerca, como a 3 cuadras de tu casa. Y yo ese día, que tenía 8 años en ese tiempo, cuarto básico, me pasé, porque me iban a dejar, pero yo me devolvía sola a mi casa. Entonces me pasé para allá, al tiro, y toqué el timbre, salió un perro, el Moritz, y de ahí salen las señoras estas, y les digo, hola, ¿ustedes tienen una escuela de música? Y las chicas me dicen, ya, pasa, por favor. Me sentaron y me dieron helado, ¿cachai? Me acuerdo. Y estaba en una cocina bacana, de como, es que toda la casa esa era como de estructura alemana, ¿cachai? Era como otra onda. Era, y en la población, pero era bacán igual porque tenían todo diferente. Entonces tenían ahí su helado y yo comía ya y me dicen, ya, pero tú, ¿a qué vienes? Yo, no, es que ustedes tienen una escuela de música, ¿cierto? Sí. Yo me vengo a inscribir. Y yo me acuerdo que me dicen, ¿sabes lo que pasa? Que tienen que venir los papás a inscribir a los niños aquí. Nosotros no podemos inscribir a los niños. Yeah. Y yo les dije, ¿sabes lo que pasa? Que mi mami tiene... Yo tengo 2 hermanos chicos y mi mamá los cuida. Y mi mamá no va a poder venir aquí. Entonces, si ustedes no me inscriben, yo no voy a poder participar. Y en ese que tú eres muy madura. Y ahí me inscribieron. Pues. Así nomás. Y me dijeron, ya, bueno, si te interesa, puedes venir mañana porque vamos a una iglesia y tenían una presentación. Entonces era como para mirar, yo si me gustaba, al otro día, la primera en llegar. Ahí está. Y me acuerdo que tomé una flauta y sin haber tocado nunca, como que es que como había estudiado con mi abuelo 2 años y todo era así como no era por partitura, sino que era todo al oído, me sabía valse, Isabelita, desde el alma. Un vals súper largo, entonces tenía mucho oído y memoria musical. Entonces yo agarraba la flauta y cachaba todo, leía una vez la partitura y después ya me la aprendía al tiro. Entonces, claro, esa facilidad hizo que inmediatamente como que yo ocupara un lugar en ese espacio también, ¿cachai? Pero igual siempre, yo siempre sentí, y yo creo que las niñas y los niños lo sienten igual, por eso es ahí todo el tema del adultocentrismo, yo siempre sentí ahí 2 cosas de chica. Una concreta, así como a mí me molestaba cuando el papá de la niña, de mi compañera, porque llegamos a un tiempo cuando yo empecé a tocar ahí en esa escuela de música, que llegamos como al mismo nivel de musicalidad, la hija de los chicos estos de la escuela de música y yo, teníamos el mismo nivel teórico de música, entonces íbamos juntas a clase. Y era como la clase más, como entre comillas, como elevada, ¿cachai? De nivel. Y de ahí venían todos los otros niños, bacán. Y yo recuerdo que bacán, es que yo lo entiendo, me lo explico desde mi experiencia con mi abuelo. Y recuerdo que el papá de ella, que era un burgués, siempre decía, me encanta que la hija del burgués se codee con la hija del obrero.
Y yo como que lo miraba y decía, igual este hijo me está cagando. No sé cómo, no sé por qué, no sé lo que es burgués, weón. Pero este viejo no me gusta lo que dice, weón. Me cae mal lo que dice. Como que no me sentía cómoda. Entonces yo creo que ahí hay ya un elemento que no era analítico, pero sí de incomodidad. Sí de cachar que te están cagando, ¿cachai? Y entonces como que esa conciencia siempre estuvo. Y la otra conciencia, en relación al adultocentrismo y todo ese rollo, es que los niños y las niñas, yo sé, cuando yo era niña yo decía, bueno, yo cacho todos los rollos, yo cacho esto, yo así como que pensaba, cacho esto, entiendo esto, sé esto que no me quieren decir, y decía, yo espero que cuando crezca no olvide esta weá, porque parece que los adultos se olvidan de todas las cosas que sabían cuando eran niños, y como que creen que los niños son tontos después. Yo no me voy a olvidar de esto que pienso ahora, y cuando yo sea adulta yo no voy a ver a los niños así. Yo eso lo pensaba de pequeña. Entonces como que eso es como algo que si yo pensara distinto como que me traicionaría. ¿Cachai? Como de lo que de chica yo, por ejemplo, no sé, en mi casa habían secretos familiares así súper rudos, y yo como de los 8 años, ¿cachai? Y todos decían, no, cuando la Cintia tenga 15 años le vamos a contar. Y yo decía, ay, tengo 10 y ya sé todo, ¿cachai? Entonces como que, y entendía todo. Entonces, bueno, eso es un poco como del adultocentrismo. Bueno, pero yo creo que da el pie para... Explícanos un poco qué trata este concepto que yo creo que socialmente o comúnmente no lo conocemos. Como, o sea, entendemos lo que se refiere como semánticamente, pero ¿a qué es el adultocentrismo? Lo que ocurre es que hay... ¿Tú que eres sociólogo? Yo no soy sociólogo, no sé nada. ¿Tú que eres? Sí, bacán. Desde la sociología hay minorías clásicas, ¿cachai? Que como que tenéis el tema de las mujeres, tenéis la clase, tenéis también un poco el racismo o colonialismo, pero siempre estuvo invisibilizado el abuso de poder de las personas adultas por sobre las niñas y los niños. Y hace un tiempo, 20, 30 años ya en realidad, casi 40, investigadores y investigadoras han cachado que como todos esos elementos de abuso de poder que tú puedes ver claramente cómo se da en la clase, cómo se da también en el género o las identidades, cómo se da también en las personas racializadas o cómo se da en el colonialismo, se da de la misma manera con los niños y las niñas, ¿cachai? Que hay un elemento que yo diría que tiene que ver, así ya yéndonos más profundo, como a la concepción del individuo moderno, ¿cachai? Porque el individuo moderno es un individuo que está dicotomizado, ¿cachai? Y que hace un quiebre entre lo que es la cultura y lo que es la naturaleza. Entonces, y se posiciona, además de posicionarse de manera antropocéntrica, que en el fondo es sobre la naturaleza y sobre otras personas que no sean blancas, rubias, ¿cachai? Todas esas cosas, hombres, jóvenes. Ahí hay una constitución de una dicotomía donde todo lo que no es un hombre blanco, adulto, ¿cachai? Heterosexual, blanco y todo eso, pasa a ser un poquitito más apegado a la naturaleza, un poquitito más salvaje, un poquitito más incivilizado, un poquitito más irracional. Entonces todas estas categorías pasan por eso. Los indígenas, las mujeres, que ahora una tiene que demostrar que igual es inteligente, ¿cachai? Que a lo mejor es inteligente de otra forma, no sé, que tiene así como sistémica, que puede hacer estas cosas, no sé. Como que hay que demostrar algo frente al concepto de individuo que, por lo que digo yo y por lo que dicen otras feministas, ecofeministas, es un concepto profundamente errado, ¿cachai? Y cuando tú partes de una premisa con un concepto errado, estás súper cagado, po, porque todo lo que hagáis después de eso va a ser una mierda, sí, po. Va a ser una weá que no tiene destino, claro. Así como decía mi abuela, así, nada. Entonces, lo que ocurre es que el capitalismo se cimienta en ese concepto errado, porque finalmente nosotros y nosotras somos ecodependientes, somos interdependientes,
porque tenemos que pasar por momentos que alguien nos cuide, Ujú. ¿cachai? Cuando somos bebés y Exacto. cuando somos mayores, por ejemplo, o cuando nos enfermamos, o cuando tenemos un accidente, y como somos humanos, somos frágiles y que eso a todas las personas les puede pasar. Sí. Entonces, bajo esa premisa, esta concepción de individuo es rara, po. Como que fuera así bacán, así como ese weón que anda en el auto, así como bacán, como que así, y como que todos tendríamos que ser un poco así. Claro. Y el que no es así como ese, es como que es raro. Y como que ese es súper raro en realidad, ese es el raro, porque en realidad todas las personas necesitamos cuidado, y para que ese esté sentado en un auto, teniendo tiempo para esa weá, tiene que haber gente que le libra de un tiempo donde él podría estar cuidando a otra persona, podría estar cuidándose a sí mismo, haciéndose su aseo, lavándose su ropa, ¿cachai? Hay toda una Haciéndose red. su comida. Sí. Entonces, ¿para qué le agató esa weá, ese robó, ese loco? Tienen que haber un montón de gente que le sostenga. Y esas gentes que le sostienen, en general, son mujeres, que hacen un trabajo invisible y precarizado, ¿cachai? Y que no se ve. Y que en el fondo es parte del proyecto capitalista, po, ¿cachai? Que eso sea de esa forma. Entonces la explotación no solamente la encuentras fuera, en el trabajo, sobre todo la encuentras en los espacios privados de cuidado, donde chucha y no tenemos un sindicato que esté visibilizando No, esa po. explotación, porque además lo hacís por amor, po, weón. No. No, como vaya... Y el como- amor es incondicional. por supuesto, el amor, sobre todo el amor de las mujeres, completamente incondicional. Entonces, no te vayas a poner a cobrar por esa weá, po. No, po. Ni cagando, po. O sea, como que eso no puede ocurrir, ¿cachai? Como que eso no es ético. Pero también podríamos estudiar qué significa ese amor romántico, que además como que las mujeres lo vivieran distinto a los hombres. Ah. Tal vez como son naturaleza, ¿cachai? Como que está ese rollo de separarnos, cuando finalmente somos cultura y naturaleza, y todas y todos somos cultura y naturaleza, y las niñas y los niños también son cultura y naturaleza, ¿cachai? Y las niñas y los niños perciben el mundo y se vinculan con al principio un lenguaje distinto al escrito o al oral que tenemos, y están ahí y hacen presencia. Yo recuerdo que hace un tiempo hice una investigación con infancia y participación y entrevisté a una niña. Y le pregunté, la pregunta fue, ¿tú desde cuándo piensas que un niño o una niña puede participar? Y la niña me dice, no sé, yo siento que desde siempre. Porque, por ejemplo, me dice, nosotros cuando hacíamos todo el trabajo, era un trabajo de organización infantil, cuando hacíamos el trabajo de organización con los niños y las niñas, una niña llevaba a una guaguita, que era su hermanita. Era una guaguita. Y nosotros estábamos organizándonos, haciendo cosas, y llegaba la guaguita. Y todos estábamos con la guaguita, nos poníamos contentos por la guaguita, y tomábamos la guaguita, salíamos a la playa, iba la guaguita, nos sacábamos fotos, y estaba la guaguita, y la guaguita salía en las fotos. Entonces, en sí, esa guaguita se hizo partícipe. Eso me lo hizo una niña, ¿cachai? Entonces, claro, cuando como la niña ha participado de muy temprana edad, puede hacer esa reflexión porque ha tenido la posibilidad de hacerla, pero todas las personas yo creo que pueden hacer una reflexión así si han tenido como la posibilidad. El tema es que las personas adultas en general como que no se hacen cargo, no ven, es invisible el poder que tienen sobre los niños y las niñas, sobre los cuerpos de los niños y las niñas, sobre el tiempo de los niños y las niñas, que ahora el ocio está todo programado por los padres o por los cuidadores. Los niños y las niñas no hacen nada, como que siempre tienen que hacer algo, aunque sea el ocio, pero todo está programado por los padres. Entonces son mecanismos de control súper rudos que se tienen sobre los niños y las niñas, que en el fondo son de desconfianza, ¿cachai? Porque como los niños son naturaleza, como los niños son irracionales, ¿cachai? Entonces los niños son como una especie de, no sé, salvajes, ¿cachai? Pero no van a saber qué hacer, nada, no sé. No saben nada, no cachan ni una. No cachan ni una. Y No si cachan no, ni una. van a hacer cualquier cosa que los pueda herir o se puedan dañar o... Esa es la concepción, esa es la concepción. Y esa concepción es muy compleja porque tú para criar a un niño o una niña que en algún momento se pueda autorregular, lo primero que tenés que hacer es confiar en ella. Sí. Esa es la premisa base para que alguien pueda confiar en sí mismo. Entonces tú tenías una sociedad chilena que te dice, oye, bueno, me sacaron la cresta y yo estoy aquí, terrible bien, mírame. Sí, eso. Y tú decís, uy, sí, vieras tú en esta sociedad chilena, que es una de las tres donde más nos golpean y donde más nos violentan a los niños y las niñas en el mundo. Es una sociedad muy violenta con los niños y las niñas, muy humillante.
y no se da cuenta, po. No se da cuenta, porque para darse cuenta tendrían que deconstruir su propia vida y tendrían que cachar que los papás lo hicieron como el hoyo. No hay que cachar a los papás, no, mi papá hizo todo lo mejor que pudo, igual yo lo quiero tanto, y sí, bacán, pero hay que pasar por un momento de confrontar, porque si tú no pasáis por ese momento, estáis como autoengañado, po, ¿cachai? Sí. Y no te vayas a sanar. Y vaya a repetir. Y es muy probable, como no lo ves, que tú repitas eso. Y que eso ya no sea un acto individual o una expresión individual, sino que sea una expresión colectiva como la que vemos también. Si parte de eso es lo que vemos en esta sociedad, como que no es solo una práctica individual, psicologizada y todo, sino que también es un elemento cultural, que no es solo de Chile, porque esto es a nivel mundial y no es solo de la clase pobre, ¿cachai? No, sino que los niños y las niñas están invisibilizados en todos los lugares. Sí, no, eso es como parte de la cultura occidental, no sé, también yo que tengo más experiencia en esta parte de la cultura, en este lado, pues la vivo, pero sí, o sea, la invisibilización es brutal, digamos, y la poca participación de los chicos o como y chicas de nombrarlos, pero también pasa que, claro, así como yo haciendo un poco de abogado del diablo, pero ¿cómo uno lo hace? ¿Cómo uno lo establece? Como que nos dicen y nos crían diciéndonos que tenemos que darles normas y pautearlos a los niños de cierta forma. Lo estamos haciendo como las pautas que necesitan. Por ejemplo, yo estudié enfermería. Y en ese sentido, parte de en parte de las teorías que nos aplicaban estaba la teoría del apego. En la teoría del apego hablaban de que hay que también, para tener un apego seguro, que es el concepto que nos indican, que es como el mejor apego, digamos, el saludable. Tenemos que entrar en un equilibrio con el infante, de poder entregarle como estructuras, horarios también desde pequeño, que no se sienta solo, que eso lo necesitan constantemente, pero como desde su evolución en la edad, cómo vamos soltando un poco, cómo vamos mostrándole en qué momento puede participar, en qué momento no puede. Hay momentos que en realidad podemos decir no puede, o en realidad tenemos que decirle que participe en todos los momentos. ¿Cómo lo hacemos? ¡Wow! Porque yo veo tu visión y yo digo, ¡wow! ¿Cómo hacemos ese nivel de participación? Es que yo creo que lo primero es tener una concepción de que ese ser que está frente a ti, que está recién nacido, incluso en la guatita de la mamá, es una persona. Ya. Eso es como base. Es una persona completa, ¿cachai? Porque claro, las teorías evolutivas lo que hacen es hacerte pensar que como que esto de la evolución que tú nombraste, pero la evolución termina cuando te mueres. Entonces tú también eres un ser que estás en evolución, ¿cachai? Todas las personas estamos en evolución. La evolución de la edad. Hasta que morimos. Perfecto. Porque siempre estamos en un proceso de desarrollo, ¿cachai? Entonces, es cierto que vivimos experiencias vitales distintas por nuestra fisonomía y todo eso. Hay un tema biológico, pero también es cierto que hay un tema de experiencia, y esa experiencia en general va a pesar muchísimo más a la hora de cómo ese niño o esa niña comprende su mundo e interactúa con ese mundo. Entonces, si tú, por ejemplo, a un niño o una niña que nace, desde que nace, tú le vas explicando, mira, sabes que ahora te voy a tomar y te voy a llevar y te voy a mudar. Y mudar significa esto. Mira, ahora vamos a dormir. Ahora vamos a hacer tal cosa. Ahora yo me voy a tener que ir y voy a volver en 20 minutos más a estar contigo. Ahora, ¿me entiendes? Entonces, cuando eso va ocurriendo, cuando tú vas poniendo palabras, yo te aseguro que ese proceso de reflexión va a gatillar mucho más tempranamente que si tú a ese niño le haces todas las cosas, le transgredes su cuerpo sin hablar con él, no le respetas su expresión, no le respetas que está ahí, que existe, ¿cachai? Eso va a pasar
o sea, lo que está pasando ahora es que los niños están infantilizados porque no los toman en cuenta, porque los invisibilizan incluso cuando son más grandes, los ridiculizan, ¿cachai? Como le cuentan sus historias, aunque los derechos dicen que los niños tienen derecho a la privacidad, los adultos muchas veces cuentan sus cosas. Bueno, en Facebook tienes plagado de gente que publica fotografías con niños y niñas que no tendría por qué hacerlo, porque esa es la vida de los niños, ese es el cuerpo de las niñas y los niños, ¿cachai? Yo jamás he puesto una foto con mi hija en ninguna parte, porque mi vida es mi vida y la vida de mi hija es la vida de mi hija, y ella sabrá si ella en algún momento quiere estar en un Facebook y colgar una foto de ella, pero yo no voy a poner una foto de ella porque esa no es mi vida y ese es un respeto hacia ella, ¿cachai? Pero eso que puede ser tan sutil o tan, que le ponéis color con el rollo, creo que forma parte de ver a ese ser humano como una persona. Y cuando tú comienzas con ese proceso y comienzas a explicar, yo sí creo que tú tienes una responsabilidad porque tienes más experiencia. Y eso te hace estar en un lugar distinto al niño o la niña que tiene menos experiencia. Entonces, tú tienes una responsabilidad de poner ciertos límites, porque los límites tienen que ver sobre todo como con el cuidado y con la contención emocional. El tema es que con la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, que comenzó acá hace 30 años, las familias cuidadoras, los padres, quienes cuidan a los niños y las niñas, se quedaron como sin poder poner límites con violencia, porque si no lo iban a denunciar, con los derechos del niño, que la caga, ¿cachai? Pero también se quedaron vacíos de tener otras, de conocer y de comprender y de aplicar otras maneras de poner límites que sean amorosas, que sean afectivas, que sean cuidadoras, que sean respetuosas con los niños y las niñas, porque no las vivieron. Ellos vivieron la agresión y de alguna manera la agresión te sirve para algo. Si por eso es que están los torturadores, pues las guerras, todo eso, porque eso sirve. Pero que sirva, que cumpla una función y que sea eficiente, hablemos con palabritas del capitalismo, no quiere decir que sea lo más adecuado éticamente, claro, ¿cachai? Y que tú puedes elegir otras maneras, ¿cachai? De hacer las cosas, ¿cachai? Entonces, en este caso, sería muy bonito que pudiéramos compartir espacios de crianza y pudiéramos ir contándonos, ¿cachai? Colectivamente, cómo es que hemos puesto ciertos límites con amor, con cariño, con respeto al otro. No sé, en mi caso, Emilia desde muy pequeña, yo siempre le decía todo, yo estaba en la universidad, la dejaba con mi mami, o con mi abuelita, o con mi hermano, con mi papá, tenía una red de cuidado familiar, mi tribu, ¿cachai? Y puta, yo le decía, hija, voy a ir a estudiar y vuelvo en tal... Yo le daba pecho, todo, y vuelvo en tal rato, listo, y volvía ya. Y mi mamá siempre me decía, oye, pero yo que no creía así, la niña te entiende, porque la niña no sigue llorando, te mira sentadita ni habla, te escucha y se queda en silencio. Así que era pequeña, tenía meses. Tenía meses. Y ahora pasa que 20 años después nació un bebé en la casa, de mi hermano menor. Ya. Entonces yo fui el otro día y me decía mi mami, oye, ¿sabes que le empezaron a dar como unas pataletas? Y yo le dije, ¿qué es una pataleta para usted? No, que llora porque quiere algo así y no se lo dan y llora. Y ahí yo se lo doy. Ya, le digo yo, ¿y usted le explica las cosas al Facu? El Facu tiene 1 año y medio. ¿Usted le explica al Facu las cosas? ¿Le explica, por ejemplo, por qué se tiene que poner las zapatillas? ¿Por qué tiene que hacer esto, lo otro? Y me dice, no. Y yo le dije, ¿se acuerda cuando la Emilia le explicábamos todo? Y me dice, sí, pues me acuerdo, pero es que se me había olvidado en tantos años que habían pasado. Sí, pues. Entonces pasó un tiempo y después le volví a preguntar. Me decía, ¿sabes que no le han dado más pataleta al niño? Porque ahora, por ejemplo, el otro día quería salir corriendo porque estaba empezando a caminar. Y yo le dije, Facu, tenemos que poner las zapatillas porque si no nos podemos dañar las patitas. Entonces él me miró y como que se rió. Como que le dio como una vergüencita, así, ay, ya. Pero no habla, ¿cachai? Y le pusieron las zapatillas, se quedó tranquilito y después se fue a caminar, ¿cachai? Pero es la confianza de eso, ¿cachai? Esto puede sonar muy loco, ¿cachai? Pero es porque es una práctica sistemática. Sí. Y tú tienes que darte el tiempo de conocer a ese niño, de validarte con tu tiempo. Pero el tema es que los adultos y las adultas se vinculan más con el celular que tienen que con los hijos y las hijas que tienen al lado. Entonces, ¿cómo te va a legitimar
tú como padre, como madre, como cuidadora, si no conocías a la persona que tenía al lado? Claro, ¿cómo te legitimita, cómo te legitimita, Legitimas. eso, legitimas ante él, digamos, como si tú no estás dándote el tiempo con él o con ella? Wow. Entonces yo creo que por ahí un poco va, como con construir entre todas y todos una forma distinta de criar y de que seamos tribu, ¿cachai? Porque eso también ayuda a que el cuidado lo podamos hacer todas las personas, ¿cachai? Y no quede solamente en manos de unas pocas, que en general son mujeres, y si no son mujeres, y las mujeres blancas les pagan a la indígena o a las migrantes, ¿cachai? Como que siempre hay una mujer haciendo ese trabajo, que lo podamos hacer todas y todos, que disfrutemos de eso, y que los niños y las niñas se críen en espacios con más personas, y que no sea solo la responsabilidad de la mamá que tiene que criar, porque ella, no sé, como es más naturaleza, entonces ella sabe más, cómo le llega la regla, cómo tiene siglo, no sé, la luna. Como cacha algo, entonces, así como, claro. Es como casi más pachamámica, claro. Entonces ella puede, pues, ¿cachai? Y yo creo que ahí también, pasando un poquito por el feminismo, los hombres se quedan fuera de una experiencia súper importante. O sea, los hombres también son naturaleza, los hombres también son mamíferos y por lo tanto pueden ser galones, necesitan cariño, y los cariños de los bebés son súper importantes, son energizadores, y se quedan sin eso y no lo están peleando, no lo están reivindicando. Y yo creo que esas cosas son las que hay que reivindicar, ¿cachai? Como creo que esas son las cosas más importantes, que como está este sistema al revés y el capitalismo te indica que son otras las prioridades, entonces tú por eso reivindicas otras cosas. Pero yo creo que la prioridad es sostener la vida, y para sostener la vida tenemos que cuidarnos entre todas y todos. Hay una teoría que dice que la vida es completamente incierta, que la vida es una incertidumbre total, pero que tú puedes hacer que la vida sea una posibilidad cuando te ocupas de sostenerla, y se sostiene a partir de que todas las decisiones que tú tomes económicas estén a favor de sostener la vida. Y en el capitalismo la mayoría de las decisiones que se toman son para sostener el crecimiento económico, para sostener la acumulación de riqueza, para sostener el monopolio, que son decisiones antieconómicas porque destruyen la vida. Entonces estamos en un sistema que destruye la vida, y que deberíamos estar en un sistema que sostiene la vida. Que no lo entendemos. O sea, estoy viendo ahora una serie documental en Netflix, que el productor es Darren Aronofsky, muy, muy buen director, y la narra Will Smith. Se llama Una extraña roca. Y habla de lo distinto y lo extraño que es la Tierra. Pero la forma en que la narra y las cosas que narra, habla de que está todo tan balanceado, que está todo tan interconectado, que es tan necesario, y que una cosa no puede vivir sin la otra, y en realidad es en todo, es como tú lo explicas. O sea, tú vas enlazando lo que es el concepto con respecto a esta como feminismo, ecofeminismo, pero que está completamente enlazado a lo que son los derechos del niño, lo que son el sistema económico que estamos viviendo ahora. Entonces, es impresionante que no nos damos cuenta, que a lo mejor la crítica que estamos haciendo al sistema no es porque estamos envidiosos de que hay gente que gane más que nosotros, es porque estamos viendo que en realidad el sistema no es sustentable. Pero allí nombras algo que es muy interesante, digamos, y creo que va a pasar hacia la otra área. Hablamos de derecho, bueno, vamos a ir alternando, que es el feminismo. El feminismo, bueno, siento un tu parte de cuento de vida siempre tuviste algo ahí de crítica al sistema. Pero ¿cuándo es el momento en que existió algún momento que que dijiste, no sabes qué, esto no, el sistema no puede ser así, esto es un sistema patriarcal? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo se prendió la ampolleta de que el sistema no estaba funcionando? Claro, como yo era una niña, Juanita Tres Coco, Ya. igual
siempre tuve cierto... Yo creo que yo siempre fui feminista, en práctica. Sí, sí. ¿Cachai? Como me cargaron a las niñas como que se pintaban así, salían detrás de los cabros. Decía, esto ya, qué indigno, qué indigno. ¿Qué es esto? Yo quería salir a jugar. Yo quería jugar al pillarse. Y andaban, ya no querían jugar, querían andar detrás de unos cabros que no las pescaban y andaban como pintadas, así como, bueno, lo que ocurre en la población, que las niñas somos mucho de objeto sexual porque es lo único que podemos ser, no tenemos otra alternativa, ¿cachai? Entonces también es duro ser una niña que quiere tener otra alternativa en una población, porque en las poblaciones eso es lo único que tienes para sobrevivir, ¿cachai? Entonces desde ahí yo siento que ya había una cuestión como un poco como bastante feminista. Recuerdo cuando entré a la universidad, había una profesora que hacía derecho y dijo en ese tiempo, hace muchos años, que ellos han cambiado algunas cosas, pero no tanto, No sé si... que cuando tú te casabas como en un régimen sin ninguna especificidad, perdías muchos derechos. Porque los hombres en realidad podían administrar el dinero de los niños, por ejemplo, etcétera. Eso en ciertos regímenes ocurre todavía. Entonces yo decía, pero ¿para qué me voy a casar si voy a perder derechos? Como que era obvio. Yo decía, toda esta gente que más lo que luchó tanto, que murió más encima por tener derechos, y yo me voy a casar, weón, y voy a regalar mis derechos. Voy a entregar cosas. Yo mejor no me caso, po. 2 dedos de frente. O sea, como hasta que nos cambien las leyes y seamos iguales, ya, ahí a lo mejor me caso un poco, ya. Pero así, ¿cómo voy a casar, weón? ¿Cachai? Y yo tenía 20 años cuando pensaba en eso, ¿cachai? Entonces como que desde ahí nunca, como que eso siempre como que yo sé que ahora hay otros así, el régimen de aquí y de allá, y que tenéis que hacer aquí, tenéis que estar vivo, ¿cachai? Y ahí meter la mano para que no te caguen, ¿cachai? Por último. Y siempre como que esta cosa del matrimonio es como, nunca hablan de amor en la weá, pues como que esto, lo otro, como un contrato. Yo lo siento, perdón, pero yo lo siento súper como de conveniencia, así, como que como tan instrumental, ¿cachai? Entonces como que desde ahí todo eso a mí me hizo como, siempre tenés como esa cosa de algo no anda bien aquí. Y después cuando terminé con mi primera pareja, que es el papá de mi hija, claro, ahí yo siento que empecé a teorizar con una amiga que quise muchísimo, todavía la quiero mucho, y ahí empezamos, ella hizo como un diplomado de género así en la Universidad de Chile, y entonces ahí como que empezamos a cachar, ella me empezaba a contar, y ahí nos empezamos a meter más en rollo, y claro, como que estuvo todo el tiempo. Yo me acuerdo que el 2003 yo fui al Foro Social Mundial con un grupo de feministas en una micro, en un bus, me fui en bus, 50 horas, y a Brasil. Fue la primera vez que salí del país y fue como encaletada en un grupo feminista, porque yo no era feminista todavía, pero todas eran feministas, entonces todas hablaban de sus cosas y del feminismo. Entonces como que esto se dio como casi, como tú bien lo dices, como de manera muy fluida, como orgánica, ¿cachai? Como que, y que yo creo que una mujer que se cree el tema de la dignidad y del amor propio, no puede no serlo, ¿cachai? Porque está frente a tus ojos, porque está todo el tiempo, ¿cachai? Y si tú sientes que no te pasa, es como el adultocentrismo, pues si no lo ves es porque estás en un espacio como muy oprimido, pues, ¿cachai? Pero eso no significa que no esté pasando. El tema es tener como la valentía y la apertura y la empatía para ver que a lo mejor tú eres como más regalón en el patriarcado, entonces a ti te han tirado más migajas, entonces por eso te sentís mejor. Tal vez como eres, no sé, pues, guapa, bonita, no, a las bonitas igual les va bien, pues así como que los hombres igual las cuidan, ¿cachai? Pero cuando soy feíta, como que no te ves cantando. Soy guatona, ¡ay! Estoy cagada, ¿cachai? Como además la gordofobia, que es todo el otro rollo. Entonces, creo que como, claro, no soy tan bonita, entre comillas, como en este estereotipo colonialista, que bueno, pues, ¿cachai? Porque pude ver un poco más, pude sentir más cosas. Y además como interesaba el pensamiento, creo que eso también me ayudó a siempre estar en una tensión. Y esa tensión que es como en el cuerpo, también yo creo que ayuda a como ver esto que está muy claro, en verdad.
Yo creo que está ahí. no podría, o sea, ¿cómo no verlo? Claro. ¿Cachai? Yo creo que hay veces que puede no verse, ¿cachai? Como no se ve el racismo, como no se ve el clasismo, ¿cachai? Como no se ve el adultocentrismo muchas veces, pero está ahí. ¿cachai? O sea que yo creo, en ese sentido, siento que más que no verse, es que no sabes qué es. Es como cuando un daltónico no sabe qué color estás viendo, porque está. Pero no sabes qué color es, no lo recepcionas. Es como cuando hay en la época de la esclavitud, habían esclavos negros que estaban como en contra de las luchas de la libertad porque estaban tan insertos en el sistema, llevaban tantas décadas insertos que no sentía que existiera un sistema positivo, digamos. O sea, puede ser que hay gente que esté tan inserta, digamos, que ya no vea que sea negativo lo que está sucediendo. Sí, yo creo que ahí eso tiene que ver con que yo creo que en esta sociedad también se ha instalado este concepto raro como del equilibrio, ¿cachai? Como que tiene que ser equilibrado, ¿cachai? No puede ser extremista, porque el concepto del extremo es malo. Cortas. El extremo es malo. Y el equilibrio, el término medio, es bueno. ¿Cachai? Como son sistemas como también como con una ética. Lo bueno, lo malo. Entonces, por ejemplo, se tiende a pensar que ser feminista es la otra cara de ser machista. Por ejemplo. Entonces la gente dice, no, mira, mejor yo no soy ni feminista ni machista, a mí me gusta la igualdad. ¿Cachai? Entonces eso también es como no comprender que el feminismo es una escuela de pensamiento filosófica que tiene muchos años y que también vela por la igualdad, primero con esta idea de que las mujeres somos personas y con esta posibilidad de que se nos trate como personas en una sociedad, ¿cachai? Entonces sería lo mismo que la igualdad, po. ¿Cachai? Como que no es distinto el feminismo a la igualdad, pero sí es distinto el machismo, porque el machismo es una expresión de violencia, ¿cachai? Entonces, desde ahí es como, la otra vez leía a una chica que hablaba como que sería como decir, yo no soy ni violenta ni pacifista, yo estoy en un término medio, a mí me gusta el equilibrio. Claro. Entonces, como cuando hablamos del pacifismo, nadie cuestiona, ¿cachai? O tú sí, haría que ser pacifista, obvio, ¿cachai? Obvio, y el sí. pacifismo es un extremo, ¿cachai? Porque es nada de violencia. No, cero reacción violenta. Cero. Entonces, desde ahí, como que esa sensación del término medio, yo creo que nos pone como en una distancia, nos pone como que fuéramos más racionales cuando equilibramos. ¿Cachai? Entonces yo ahí siento que hay que hacer una cosa más integrada, más profunda, y bueno, nuestra escuela no está muy bien, entonces hay que desarrollar más pensamiento crítico, ¿cachai? Para poder también aprender a conceptualizar, desarrollar nuestras habilidades de orden superior, para no solo comprender, sino que analizar, sintetizar, evaluar, crear, ¿cachai? Que son habilidades como muy, muy, muy profunda y que muchas veces en esta cultura no las desarrollamos porque es una cosa muy frontal, muy de obediencia. Si de niño siempre te dicen que tienes que obedecer, ¿tú cómo vas a aprender otra cosa? No. Si el disentir con otro, y menos con un profe, si un niño disiente con un profesor y entrega argumentos, eso es como una locura. Eso no puede pasar porque ese niño es maleducado, ¿cachai? Claro. Ese niño es un irrespetuoso. Entonces, como que cuando el disentir y formar argumentos distintos y expresarlo es una de las prácticas donde más desarrollas habilidades de orden superior y la escuela no lo promueve porque le da miedo al adulto o a la adulta bancarse esa situación, bajar un poco, salirse un poco de ese lugar privilegiado del poder, de que lo sabe todo, ¿cachai? Entonces, eso también va explicando otras cosas. O el que tengamos conceptos tan superficiales de repente de algunas cosas, que nos importe tampoco todo lo que esté pasando y que además nos centremos en las personas y en el humanismo como las personas de izquierda y no nos centremos en el planeta, po. Si ya no queda planeta, po, claro, ¿cachai? O sea, que es corta, en 10, 20 años van a haber crisis de agua, etcétera,
Ya ¿cachai? están. Y ya están, por Ya están. supuesto que ya están, pero van a ser gravísimas. No, ya nos van a ¿cachai? afectar a todos. Porque... Entonces, como que la otra vez una chica hablaba, decía, oye, en la escuela nos deberían enseñar cuál es la importancia de la fotosíntesis en términos políticos. ¿Cuál es la importancia? Primero, que los niños supieran de dónde se extraen las energías y qué se hace con esas energías, po. Con eso que se extrae, con el petróleo, por ejemplo. ¿Qué se hace con eso? ¿Quién decide qué se hace con eso? ¿Cachai? Porque eso deberíamos decidirlo todas las personas, ¿cachai? Y no lo decidimos todas las personas, no sabemos de esos temas. En educación esas cosas no se hablan, porque es muy instrumental y muy funcional, ¿cachai? Entonces, si no se hablan ese tipo de cosas que forman parte del sostener tu vida, entonces, claro, no podemos pensar que esas personas que no han tenido esa experiencia van a poder tener este tipo de planteamiento, porque eso también tiene que estar pasando, y eso en Chile no pasa. No ocurre. No, para nada. No ocurre. O sea, hoy tengo pendiente un capítulo de sistema educativo. Hablé un poco de educación en la temporada pasada, pero tengo pendiente un tema de este sistema educativo, de esta estandarización. Acabo de terminar de leer de escuchar porque fue por audiolibro, un libro de Ken Robinson que se llama El Elemento, muy bueno, lo recomiendo, increíble. Es un británico, vive en California, es experto en creatividad y es un tipo que hizo 3 charlas TED. Son las charlas TED más vistas en la historia de TED. Entonces, su planteamiento es ese. Su planteamiento es en torno a la crítica que hace de la falta de creatividad en el sistema educacional, a que es un sistema educacional muy estandarizado, muy de el profesor le entrega al alumno información para que la retenga de memoria, porque es un sistema que se creó desde los británicos, digamos, porque necesitaban escolarizar a la gente que tenían en las colonias. Porque necesitaban que sumaran y para que trabajaran en sus empresas coloniales. Entonces ya el sistema ya no es así, ya no podemos vivir de esa forma, digamos, porque ya no es así. Y la otra, aunque sí un poco con las grandes empresas que tenemos ahora, pero bueno, es otra conversación. Pero es parte de todo esto. Absolutamente, sí. Pero claramente estamos viendo que este sistema capitalista no nos va a sustentar por mucho tiempo más. O sea, si no comenzamos a tomar la decisión de cambiar, es necesario que ahora no vamos a sobrevivir. Y en ese sentido, el sistema educacional, que también es parte de los derechos del niño, y que en la conversación que tuvimos como hace una semana comentábamos que no hay participación de los niños, lo que tú comentabas, que los profes les da miedo entregar ese poder. ¿Cómo lo hacemos? Me contabas de una experiencia también que Sí, tuviste. claro. Sí, pues que ahí, claro, nos metemos al sistema educativo. Y Tenemos ahí para otros 2 capítulos sí, porque como en lo concreto tú tienes por una parte y yo no cito la convención, que la Convención de los Derechos del Niño no es como la cosa más así extremista ni para nada, pero sí es un documento normativo, es una ley, en realidad, es una ley, ¿cachai? Como cualquier ley en Chile. Que está ratificada ratificada el 90. El 90. El próximo año se cumplen 30 años Sí. de su ratificación. Entonces, si es una ley, por lo menos quien se hace llamar servidor público y que le pagan quienes pagan sus impuestos, su sueldo y todas esas cosas, tendría que por lo menos saber que eso existe y Claro. que se puede aplicar. Pero nuestra convención está solamente como visualizada para los niños y las niñas pobres y los niños y las niñas que han vivido alguna experiencia de vulneración, que en general son pobres, ¿cachai? Y cuando la convención te habla de hacer una amplificación del derecho humano, que lo tienen todas las personas, también los niños y las niñas que tienen dinero, también los niños y las niñas de clase media, también los niños y las niñas que tienen 17 años, también los niños y las niñas que tienen 4 años, ¿cachai? Y que eso no ocurre. Leía hace poquito una denuncia que se hizo al Estado por todo este tema del Sename.
Entonces vino el Comité de los Derechos del Niño a Chile y hizo un informe. Y hablaba de varios elementos que tiene el Estado chileno y que tendría que mejorar. Uno de ellos es que se dice, lo dice el informe de este comité, que el Estado tiene una mirada tutelar de la infancia. Lo tutelar viene desde que se crea la modernidad y donde se hace esta separación, esta dicotomía de los niños y las niñas, que también la representación social en el fondo. Niños que antes, como no leían ni escribían ni nada, ya aprendían a hablar y ya pasaban a ser adultos chicos y a meterse en todas estas cosas, una esperanza de vida de 40 años, por lo tanto a los 15 ya está terrible grande, ¿cachai? Como elementos súper distintos donde la niñez se veía de manera muy diferente, muy diferente. Pero llega a este espacio moderno occidental donde los niños y las niñas comienzan a disciplinarse, a disciplinar su cuerpo, bueno, como los indígenas, como las mujeres, etcétera, y también a controlar todo, ¿cachai? O sea, el control sano es un espacio de control que está muy bien, yo no estoy diciendo que eso se quite ni mucho menos, pero hay que tenerlo claro de cuál es la raíz, de dónde viene, ¿cachai? Entonces, todo se tenía que... toda una convención, pero está estructurado así como tú creyeras y como que una verdad, así, esto tiene que ser así, así, ya. Y los niños y las niñas en este caso dejan de estar en los espacios públicos, dejan de estar en las industrias. Solo recordar que en Chile, en el año 1900, habían sindicatos desarrollados completamente por niños y niñas, no había ni un adulto, y sindicatos que se paralizaron, sindicatos que hicieron huelga. Hay un libro de Jorge Rojas, que es un escritor bacán, que se llama Los Niños Cristaleros, que explica esa experiencia del sindicalismo infantil en Chile. No estamos hablando de otro lado. Wow. ¿Cachai? Y que donde se habla, sí, de explotación hacia los niños, sí que eran trabajadores, lo que queráis, pero también de que vivían una experiencia de protagonismo, que dejaron de vivirla, ¿cachai? Y que fueron relegados a los espacios privados, los niños ricos, a espacios privados, privatizados en educación, donde una institutriz les enseñaba, y los niños pobres encerrados en residencia, en espacios donde eran privados de libertad porque no tenían papá o que lo habían dejado abandonado, que eran niños pobres. Entonces toda esa experiencia del Chile de 1900 la tenemos actual, como que la convención no hubiera llegado a nuestra mirada. Todavía seguimos pensando en que los niños y las niñas tienen que tener esta normalización, que en la escuela también se habla de eso, normalización. Se les ve como hay como dos categorías que encierran al niño o la niña, que hay un autor que habla de eso, que es como el niño Dionisio o el niño Apolo, ¿cachai? Ya. Es bien paradójico cuando yo hago algunos ejercicios de preguntas, así, cuando estamos ahí conversando con la gente. Oye, ya, ¿quién es un niño para ustedes? ¿O quién es una niña para ustedes? Entonces la gente dice, no, los niños son un amor. No, los niños son inocencia. Los niños, no, son pajaritos de Dios, son unos angelitos, ya. Ahí tú tenés toda la conceptualización del niño Apolo, o la niña Apolo. Y al mismo tiempo te dicen, no, los niños son súper manipuladores. No, hacen lo que quieren. No, consiguen todas las cosas, hacen las pataletas, y los adultos ahí tienen que ceder, pobrecitos los adultos, porque los niños saben todas las cosas y hacen lo que quieren. Y son egoístas. Y no, les da lo mismo, disfrutan así su rollo, así, no están ni ahí con los pobres adultos. Y no se centran en el futuro, no, están ahí en su rollo, juegan, ¿cachai? Nada más. Entonces, es como que si tú estuvieras hablando de dos seres completamente distintos, que es uno solo. O sea, un niño encarna todos esos elementos que son opuestos, ¿cachai? Entonces, como hay una representación o del niño o la niña Apolo o del niño o la niña Dionisio, eso es lo que tú tenías en tu cabeza. Entonces tú en tu cabeza tenías el niño bueno y tú decís, no sé, un niño, por ejemplo, es más reflexivo que otro. Entonces decís, oye, el viejo es chico, no, este niñito es raro, ¿cachai? ¿Por qué? Porque el niño o la niña tiene que jugar todo el tiempo. Y tú te vinculas con él desde lo lúdico y desde el juego, porque no le validas como un interlocutor válido, ¿cachai? Entonces, puro jugando, y puro ahí lúdico, pero no hay una tomada en serio. Cuando la convención dice, hay que tomar seriamente, hay que escuchar seriamente a los niños para que puedan incidir en los asuntos que son importantes para ellos, ¿cachai? Que son todos, porque todos somos seres sociales y democratizamos en tanto participamos. Ya, dejémosla ahí. Pero, ¿cachai? Como que hasta dónde tenemos arraigada una representación social de la niñez construida por la modernidad en este contexto, en una época determinada,
donde no podemos vincularnos ni relacionarnos con el niño, con la experiencia infantil de ese ser humano, porque ese ser humano tal vez no desarrolló el pensamiento abstracto a los 12 años, porque como tenía que salir y tenía que cuidar a los hermanos chicos y tenía que hacer no sé qué cosa, lo desarrolló a los 8, ¿cachai? Porque también la experiencia pesa en tu proceso de desarrollo. Absolutamente. Y si tú reflexionas a más temprana edad y te involucran en esos procesos y te validan que está bien que reflexiones, lo vas a hacer antes, po. Sí, obvio, pues si es práctica, ¿cachai? Y también a la vez, si tú como adulto te comportas como juguetón, ¿cachai? Bueno, vale, te gusta el huevo. Hoy, ¿qué es pendejo este huevo? ¿Qué es cabros chicos? Ya, pues si estamos haciendo una hueá seria. Como que tampoco tú puedes jugar mucho. El juego es para los niños, la reflexión es para los adultos. Entonces estamos atrapados en esas dicotomías. Y donde somos homo ludens, ¿cachai? No somos solamente pensamiento. Yo creo que lo menos que somos homo sapiens sapiens, porque yo creo que muy poca gente en muy poco momento del día piensa lo que piensa, weón. Con cueva pensamos, ¿cachai? O sea, esa weá del homo sapiens sapiens, nos sentimos terribles acá y superiores a los otros animales, y esa buena también es una falacia de la experiencia. Y la ratificamos 2 veces, porque somos súper bacanes. O sea, pensamos lo que pensamos, cáchate el rollo. Es el mono que piensa lo que piensa. Mentira, no estamos. Yo creo que, o a lo mejor fuimos así, pero ahora involucionamos. Ahora solo pensamos y después no sé qué va a pasar. No existimos. ¿Cachai? Entonces, como que desde ahí sí creo que te hablé de muchas cosas, pero como retomando el tema del sistema educativo, los profesores y las profesoras también tienen esta dicotomía en su cabeza. Sí. Entonces, cuando se relacionan con los niños y las niñas, se relacionan desde lo que ellos creen que del deber ser de la infancia, sí, y no de quiénes son esas personas que cohabitan ese espacio, y menos de facilitar los espacios de conocer y de pensamiento, y de que esa persona también te diga algo a ti que no le parece, ¿cachai? O que te aporte, ¿cachai? O que tú conozcas esa visión que es distinta a la tuya, porque cuando tú conoces una visión distinta a la tuya, tú estás democratizando esos procesos, esos espacios, ¿cachai? Entonces por eso es importante, no es solo ay qué bonito que escuchar a los niños porque son tan tiernos y como que bueno, no, o sea, sí, es bueno para ellos, pero sobre todo es bueno para las personas adultas y es buena para toda la sociedad democratizarla un poquitito más, ¿cachai? Es el primer paso para democratizar la sociedad completa, digamos. Ahí tenés un montón de gente que no te importa lo que piensa, porque crees que no piensa, ¿cachai? Sí. Sí. Wow. Estoy impactado. Y eso es lo que siempre me pasaba cuando conversábamos de este tema afuera, cuando nos juntábamos y conversábamos, porque esta visión de la infancia y de sus derechos está tan, como tú dices, está tan poco vista, está tan poco vista que no. Wow, me encanta. Y creo que necesitamos avanzar en ello. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo avanzamos? ¿Quién debería hacerlo? Porque siento que estamos en un círculo vicioso. Siento que estamos como con los papás atrapados en este sistema. ¿Dónde cortamos el círculo? ¿Quién tiene la responsabilidad de hacerlo? ¿El Estado? Los papás, pero si los papás no saben cómo lo van a hacer, ¿dónde crees tú que podamos cortarlo? O sea, desde una mirada que valida los derechos, el Estado tendría que hacer más cosas de las que hace, porque el que un niño nazca en un contexto, no sé, de pobreza o de lo que sea, no tiene por qué, o que su familia sea pobre, el niño no tiene por qué replicar eso. Y ahí está todo el tema del interés superior del niño y de que el Estado invierta todos los recursos necesarios para que ese niño o esa niña deje de vivir esa experiencia. ¿Cachai? O sea, eso como que está clarito en la ley, no hay nada que decir. También la importancia que tiene para el desarrollo de un niño y una niña y de la sociedad que pueda participar y hacerse parte en todos los procesos. El Estado tendría que hacer más cosas, muchas cosas, desde, no sé, validar o crear una ley integral de protección de derechos, de garantías de derechos que no existe en Chile y que se articule la institucionalidad en función de eso y que desde ahí se puedan formar más a los padres o a los cuidadores y las cuidadoras, etcétera.
y también que la escuela tenga otra mirada, o sea, una mirada acorde a derecho, porque hablamos de estándares de desempeño, estándares indicativos de calidad, como para mejorar la calidad de la escuela, pero eso no está adecuado o sintonizado con el enfoque de derechos humanos y la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, que te dice que los niños, y la observación número 1, que es de educación, te dice que los niños y las niñas tienen que incidir en sus procesos de aprendizaje, porque van a la escuela a aprender. O sea, súper buena onda el centro estudiante. Ojalá que el centro de estudiantes también tuviera ideas para hacer cambios en el currículum, hacer cambios en las estrategias pedagógicas que se están desarrollando en las clases, y no solamente que muchas veces ocurre que bien que el centro de alumnos haga algo, pero siempre se los bingo, y no quiero como productoras de eventos, como negativizar esa experiencia, pero sí creo que los niños y las niñas no están ahí para eso. No solo para eso. Están ahí para aprender. A eso se les convoca cuando van a la escuela. Entonces, en eso deberían tener la incidencia. Ahora, puede ser que tengamos confundido el concepto de aprender, porque tenemos el concepto de aprender de recibir información, de que el profesor nos entregue cosas. Pero creo, y siento que con lo que tú me dices lo ratifico más aún, las escuelas no nos están preparando para la sociedad a la que estamos saliendo. Solo nos están entregando un listado de cosas que tenemos que saber, supuestamente, las tablas de multiplicar, las fechas que nadie se las aprende de memoria, de la historia del mundo y de tu país, pero no estamos aprendiendo a socializarnos, a socializar. Eso de la democratización de los niños también les va a enseñar después, y entender que la sociedad adulta también debe ser democrática, y todos tenemos que saber participar en ella, y podríamos de esa forma estar disminuyendo los índices de falta de participación que tenemos en nuestras sociedades. Entonces, ¿sientes que nos falta entender cuál es el objetivo de la escuela? Que no solo entregarte información, a lo mejor. Claro, es que ahí Paulo Freire hablaba de la educación bancaria, donde tú eres un recipiente vacío y se te entregan las cosas y ahí te llenan. Uy, hay un ¿cachai? video, perdón que te interrumpa, Sí, pero la recordé la imagen. Hay un video explicativo de Ken Robinson donde literalmente hace eso. Como que te saca la cabeza y te sirve un vaso con cosas, y él va explicando que eso es lo que está haciendo el sistema ahora. Entonces, wow. Educación bancaria, Paulo Freire. También, Tal o sea, cual, ya así. no es solo un experto, son ya varios. Y ese es latinoamericano. Sí, pues, imagínate, es latinoamericano. así como... Tengo que leer libros de Paulo. Sí, maravilloso. Ahí te Wow. de lo oprimido. Pero perdón, te interrumpí. Sí, está bien, bacán. Sí, entonces cuando tú tenías ese concepto de la educación bancaria, es súper difícil que podáis facilitar espacios de reflexión, porque la reflexión te lleva a la incertidumbre igual. Te lleva a que el niño o la niña te salga con algo que tú a lo mejor no estáis preparado, ¿cachai? A lo mejor vaya a tener que decir, esto no lo sé, ¿cachai? Como que te lleva a una experiencia un poco límite, de no saber lo que va a pasar después. Siempre cuando tú generas espacios participativos, está el otro que no puedes controlar. Cuando el otro aparece legitimado. Entonces, como no le puedes controlar, lo que tienes que hacer es flexibilizar y acoger y cachar que de repente tú no tenés la razón y te equivocaste, ¿cachai? Y eso, es ponerte en esa situación de vulnerabilidad, yo creo que es súper difícil para los docentes. Por otra parte, creo que, claro, no se desarrollan estas habilidades que le llaman, que ya están hasta estudiadas en otros países, del siglo XXI, así que le ponen ese rollo, ese nombre, que tienen que ver, por ejemplo, con participación o con trabajo en equipo, ¿cachai? Con creatividad. Cuando todo el tiempo el capitalismo y el neoliberalismo en su fase más mierda te está diciendo que tenéis que competir, y que te está diciendo además que la concepción de lo humano, así como en esencia, es ser competitivo, porque Darwin, ahí meten ese rollo con Darwin, que también es mentira, como que Darwin dijo ese rollo cuando eso no es verdad, de que la especie como que competían y esa ganaba y la otra perdía, y por eso, ¿cachai? Como la mejor, así. Entonces ese rollo, están todo el rato metiéndote eso también en la escuela. Y además, para jugar, como cuando con los niños quieren jugar, le hacen competir. Ya, hagamos un equipo, contra este. Una hueá fácil, o sea, como que sabéis que es como, a ver,
de ahora en adelante no hagamos ni un juego más competitivo. Todo lo que hagamos que sea colaborativo. Pero para eso tenéis que pensar, tenéis que crear. Tú como adulto, como adulta, tenéis que crear, o mejor, podéis convocar a las niñas y los niños y crear con ellas y ellos espacios o instancias que no sean competitivas. ¿Cachai? Estáis aprendiendo tú que no cacháis tanto y estáis desarrollando el trabajo con los niños y las niñas. Y lo otro, que yo creo que hay que decirlo, aquí, ahora, en este momento de lo que estamos hablando, también hay una idea de que los adultos y las adultas no escuchan a los niños y que los niños como que estuvieran en una situación como pasiva. Pero también eso no es cierto, ¿cachai? Porque los niños y las niñas están pensando, están reflexionando, están haciendo cosas muy interesantes. El tema es que a eso no se le da valor en esta sociedad. O sea, recuerdo que todo el sistema actual educativo nace, entre otras cosas, a partir de una movilización y de una revolución pingüina que estaba constituida por secundarios y secundarias. O sea, en estricto rigor, desde los derechos del niño, tú eres niño hasta los 17 años, 11 meses, 30 días, 29 días, porque y no eres adolescente, desde la mirada del derecho humano, porque no puedes ejercer todos tus derechos a cabalidad, porque no puedes ejercer tus derechos políticos. Entonces, no puede ejercer sus derechos políticos alguien que tiene 4 años y alguien que tiene 17 años. Claro. Entonces, en condición de derechos están iguales. Por eso es que se habla de niñez hasta esa edad, ¿cachai? Cuando a los 18 ya pasáis a poder ejercer todos tus derechos, pasas a ser una persona adulta. En torno a conceptos de derecho. En torno a conceptos de derecho hasta los 17 años. Si tú veis psicología, es como... No, hay una dinámica. Porque también el concepto de la infancia, en términos conceptuales, así valga la redundancia, es ambivalente, po. Para la pedagogía, de sella no sé qué... Para la pediatría, a los 15 años tenéis cuerpo de adulto, po. Entonces te tenéis que atender con los adultos, con el no pediatra, sino que médico general, así. Entonces, como que... De acuerdo a donde la disciplina que mires es donde se te encasilla, ¿cachai? Pero no están de acuerdo, o sea, como que son distintas. No conversan tampoco. Y si tú quieres como seguir la psicología y decir preadolescente, adolescente, prepuberto, ese rollo, va a campo. Pero tenéis que cachar que es una mirada acotada en un momento determinado y que tiene sus pros y sus contras si tú decides tomarla. Así como si decides tomar la mirada de derecho y decir que un niño hasta los 17 años, 11 meses, es un niño, porque no puede ejercer todos sus derechos. Entonces, en ese sentido, todos esos niños y niñas llevaron a cabo un proceso revolucionario, no solo de decir, oye, ¿saben qué? La educación no es un servicio, es un derecho. Que nadie, como que, ¿cachai? Nadie hizo ese rollo, nadie hizo ese clic. Porque claro, en nuestra Constitución no están ratificados los derechos sociales y culturales, entonces hay que cambiar la Constitución para que la educación en Chile sea realmente un derecho, pueda detentarse así. Pero los cabros no estuvieron ni ahí con ese rollo y que es como un poco obvio, pues, así como que ya adscribiste a los derechos humanos en general, igual como que la educación es un derecho, pues, ¿cachai? Y de la Convención también, con su artículo 28, que tenéis todo para decir que la educación tiene que ser un derecho, pero además de eso hay un aporte a cómo se puede desarrollar otra orgánica, otra relación con el poder, una relación mucho más horizontal, donde tú no tienes la persona que te va a dirigir, tú tienes a un estudiante que representa en un momento un movimiento y después tienes a otro estudiante y tienes a otro o a otra y todo se decide de manera de asamblea. Entonces tienes propuestas de cómo hacer cosas que el mundo adulto no está sabiendo cómo hacerlas, ¿cachai? Entonces podéis igual mirar lo que se está haciendo, asimismo en lo que pasó ahora hace poco con las huelgas, las marchas y las tomas feministas, que también desde otra vertiente, nuevamente, son las niñas, son las jóvenes las que te proponen otras maneras de hacer las cosas en Chile, ¿cachai? Entonces, un poco de cuidado así, yo no digo que tú lo hayas dicho para nada, pero con que los niños y las niñas son seres pasivos, que como los adultos están imponiéndose, los niños y las niñas tienen su rollo, los niños y las niñas van por un rollo bacán, y ojalá que podamos nosotros igual aprender un poco de esas prácticas que están ahí frente a nosotros y no las miramos. Y no las tomamos en cuenta, o sea, el sistema no lo toma, el sistema educacional no las toma en cuenta y en ningún momento,
O sea, entender el nivel de reflexión que tienen y a veces salen con cada cosa tan genial, con tanta creatividad que tienen y que no somos capaces de aprovecharlo porque se las restringimos. Me acuerdo de que en este mismo libro nombraba que en un momento había una niña que estaba muy concentrada dibujando. ¿Ya? Contaba ella, el autor. Contaba, estaba muy concentrada dibujando y la profesora le llamó la atención, pues no había entendido por qué. Y se acerca y le pregunta, ¿qué estás dibujando? Estoy dibujando a Dios. Y ella dice, pero si nadie sabe cómo es Dios. Pero en un momento lo sabrán, le contestó ella. Tienen reflexiones, tienen ideas, tienen pensamientos, tienen... y que a lo mejor en un tiempo más, a lo mejor por la vergüenza, por entender que esa creatividad no es tan bien vista, como que salirse de esos esquemas que nosotros les imponemos en nuestro sistema, van a dejar de hacerlo, digamos. Y siento que eso nos termina afectando a nosotros, porque a nosotros entienden que nosotros nos transformamos desde la niñez a un adulto, terminamos de no pudiendo tomar ese camino de la creatividad y nos encasillamos y nos vamos cuadrando y nos vamos adaptando al sistema que estamos teniendo, digamos. Entonces, wow. Sí, y solo hay como para como potenciar lo que tú dices. Yo siento que, no sé, de lo que yo he trabajado, los niños y las niñas tienen mucho que aportar en cómo construir cosas distintas, sobre todo en términos de economía que no sea capitalista, ¿cachai? Como que siento que muchas veces los niños están relegados, las niñas están relegadas a no meterse en esos temas de la economía, porque pareciera que la economía es como algo malo, así como el capitalismo es malo, que lo sabemos, como perverso, como que los niños se pueden meter en la economía porque la economía es capitalista, pero no toda la economía es capitalista y no toda la economía la hacen ciertas entidades con tanto abuso de poder. Entonces los espacios de economía local, por ejemplo, yo conozco experiencias en Cerro Navia que niños y niñas están dispuestos como a mirar todo lo que van haciendo económicamente con un rollo ético súper interesante, con una mirada política. Yo recuerdo en este proyecto que conocí, una vez tenían que ir los niños, querían ir porque querían que su proyecto fuera como estuviera validado por el municipio y fuera una ordenanza, ¿cachai? Para que después si llegara otro alcalde no lo sacara. Claro. Entonces me acuerdo bien que una niña, yo le pregunté, oye, a la niña, me voy por otro lado, pero es muy, te lo quiero decir porque es muy coherente con lo que estamos hablando. La pregunta era una entrevista que yo le estaba haciendo a la niña sobre esa experiencia de ese espacio de organización en Cerro Navia. Entonces yo le pregunto, ¿tú crees que los niños y las niñas pequeños en las organizaciones participan igual que los grandes? ¿O hay un tema de más poder de los grandes con relación a los pequeños, quién tiene los cargos y todo? Y ella me dice, yo creo que igual participan bastante los pequeños, porque una vez me cuenta, fuimos al municipio porque queríamos que nuestra organización fuera una ordenanza, que tuviera un mandato, y llegamos ahí y no estaba la alcaldesa, y estaba el Dideco. Y nosotros como que no sabemos qué hacer, pues, los grandes. Entonces hicimos una asamblea y les preguntamos a todos, pues, y los chicos que nunca hablaban nos dijeron el alcalde, la alcaldesa o nadie, porque ella es la que toma la decisión. Wow. Entonces, en contra incluso del proyecto municipal que apoyaba esta iniciativa, los niños y las niñas decidieron no hablar con el Dideco. Esa experiencia política de lo local, esa experiencia de dignidad política, yo creo que en Chile prácticamente no se ve, porque todo está comprado, porque las dirigentes y los dirigentes como cachan el rollo ahí, como se les ha enseñado a cómo son las cosas tan instrumentales, ahora tan subsidiarias, entonces no jamás le van a decir a una autoridad que no. Las niñas y los niños pueden decirle a una autoridad que no, ¿cachai? Porque para ellos hay cosas que son más relevantes, ¿cachai? Y así también en las decisiones de la economía desde lo ético y no solamente de... Yo creo que ellos están más vinculados con esto que yo te digo de sostener la vida, ¿cachai? De sostener el cuidado en el grupo.
y eso es un aporte a la economía súper importante, ¿cachai? Es fundamental. Y que está ahí justamente por eso que tú dices, porque no hay tanta todavía tanta estructura, tanta en el fondo disciplinamiento, ¿cachai? Sí. Entonces pueden pasar otras cosas, pueden haber otras reflexiones. Entonces yo creo que ahí hay un punto que también es importante visualizar, y todo esto en función de que es muy importante escuchar a los niños y las niñas, es muy importante que estén presentes porque nos aportan. Nuevamente eso, no es solo que es importante para ellos, es importante para las personas adultas escuchar a alguien distinto a ti. Siempre eso es muy nutritivo. Absolutamente. ¿Cachai? Y validarlo desde que es un otro y legitimarlo, bueno, un poco ahí como teniendo la idea, como lo que dice Maturana también, como este otro como legítimo otro, que eso es como el amor, ¿cachai? Como que no quiero que pienses lo mismo que yo, pero yo voy a respetar profundamente lo que tú piensas, ¿cachai? Y lo que tú sientes, ¿cachai? Y desde ahí también, siguiendo con Maturana, y de lo que tú hablabas antes, que también que te lo quería comentar, como el Maturana habla de que uno también es su circunstancia, po. Entonces, si yo, su teoría habla de que los seres humanos nacen amorosos, ni buenos ni malos, amorosos, que es diferente a ser bueno. Entonces, yo nazco amoroso y nazco en la confianza de que otro ser me va a cuidar, teoría del apego. Ajá. Y no me preocupo de nada, pues, ¿cachai? Porque esa es mi estructura, mi biología. Entonces, creo que voy a estar en una coherencia con ese ambiente que me va a entregar todo lo que yo necesito. Entonces, si yo estoy en una coherencia de amor, voy a pesar de que está todo en mí, ¿cachai? La violencia, la amorosidad, está todo en mí. Yo voy a procurar y voy a tener una experiencia y voy a estar en una circunstancia más amorosa, más dialogante, más de colaboración, por lo tanto, eso más va a salir de mí. Pero si yo estoy en una experiencia de violencia constante, de violencia simbólica, de violencia en tanto discriminación o anulación de mi pensamiento o ridiculización de mi pensamiento, como lo que pasa con los niños y las niñas, claro que yo voy a ir desarrollando la parte más oscura de mí, ¿cachai? Entonces, también está la institución, está en el Estado, pero también está en las personas que están criando y que están cuidando, y que ojalá sean los hombres también, porque cuando las mujeres nos equivocamos en las crianzas nos dicen que somos machistas, pero los hombres que están sentados no haciendo nada o no están ahí simplemente porque abandonaron o porque se fueron a tomar una cerveza, como que pareciera que no tienen ninguna responsabilidad en lo que pasa ahí en la formación de esos seres humanos. Yo creo que tienen más responsabilidad que de quien por último se está haciendo cargo de eso. Entonces, está tratando de hacer algo, hace alguna cuestión por último, ahí está, ¿cachai? Exacto. Entonces un poco eso de la crianza y de todas esas cosas. Wow. Pucha, nada, genial. Hoy ha sido una conversación increíble, me encantó, he aprendido mucho, muchísimo, y me encantó poder conversar contigo, y muchas gracias por aceptar la invitación. Yo igual, sí, yo igual te agradezco como esta instancia, y pareciera que es un poco de pudor estar hablando como de una y de las cosas, pero creo que las mujeres pocas veces estamos en instancias de hablar de una como que siempre está así como un poco, como voy a hablar de mí misma, como que eso lo hacen como otros, lo hacen los hombres también, como desde lo público, como desde que son como los creadores, los dueños de todo, ¿cachai? Entonces me parece muy bonito que pueda, como que tú me permitas a mí también hablar de cosas que son muy cotidianas y que también son muy profundas a la vez, y también de yo sentirme muy contenta de esto y no sentirme como un poco desde este pudor que muchas veces nos dan las mujeres de expresarnos, ¿cachai? Entonces agradezco también que me des esta posibilidad de poder de que podamos conversar y de poder decir todas estas cosas que he dicho. No, gracias, no, yo feliz estoy. La idea es también abrir un espacio a las mujeres, creo, y esa es mi intención en mi más humilde posición como gestionador de este podcast. Y nada, porque yo creo que tienen tanto que decir, tanto que no escuchamos nosotros los hombres.
que lo que acabamos de mostrar, no sé cuánto llevamos un buen rato y me encanta. Me encanta porque llevamos 1 hora y media, pero ha sido 1 hora y media que ha pasado volando, ha sido increíble. Y no, pucha, y gracias por decirlo y gracias por validarlo también. Y no sé, mucho amor. Sí, Sí, amor, ¿no? mucho amor. Así Sí, que eso, eso muchas es. gracias, Cintia, gracias por participar en este capítulo Gracias. y eso, y gracias a ustedes, chicos y chicas y chiques, por Excelente. por estar acá con nosotros escuchando y a aceptar esta invitación a esta nueva serie que estamos inventando aquí en nuestra temporada número 2. Eso, quiero agradecerles por participar, por escuchar. Muchas gracias a todos y bueno, nos vamos a despedir con un gran chao. ¡Chao! Chao.